que nos va a presentar la UNICAES, por sus siglas, la Universidad Católica de El Salvador, y es un proyecto que está relacionado con el uso de los recursos de cómputo en la nube. Hoy hemos oído hablar bastante de la nube. Uso de recursos de cómputo en la nube para el fortalecimiento del componente práctico de las asignaturas técnicas de ingeniería en sistemas informáticos. Esto en la Facultad Multidisciplinaria de la Universidad Católica de El Salvador. Nos van a presentar estos proyectos los maestros Héctor Celedón y el maestro Ricardo Ayala, ambos docentes de la UNICAES. Imparten clases para las licenciaturas en ingenierías, arquitecturas y maestrías, y el maestro Celedón tiene una maestría, aparte de ser ingeniero en sistemas informáticos, una maestría en ciencias de las tecnologías de la información. Y nuestro otro compañero, el maestro Ricardo Ayala, también docente de la universidad, es licenciado en sistemas informáticos, tiene una maestría en asesoría educativa y además una maestría también en ciencias de las tecnologías de la información. Así que para nosotros va a ser un placer. Quiero reiterar nuestros agradecimientos a los presentes. Ya sé que la tarde es un poquito dura, a veces cansada después del almuerzo, pero agradecerles que estén acá con nosotros para escuchar las ponencias que tenemos pendientes. Dejaría con nosotros al maestro Héctor Celedón y al maestro Ricardo Ayala. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerles por la invitación para participar de este congreso académico. El tema de la investigación que se realizó es el uso de recursos de cómputo en la nube para fortalecimiento del componente práctico de las asignaturas técnicas de ingeniería en sistemas informáticos en la Facultad Multidisciplinaria de la Universidad Católica de El Salvador. Estaremos presentando el Master of Science in Information Technology, Héctor Raúl Celedón, sentado por allá, y mi persona, Ricardo Ernesto Ayala Vázquez. Antes que nada, tal vez aclarar un par de términos que son necesarios para la comprensión de la investigación. El primero de ellos tal vez es el cómputo en la nube, porque se habla generalmente de nube y se interpreta como que fuera únicamente Internet. Perdón. Y es cierto, el término original de nube se aplicó al Internet cuando inicialmente se podía enviar información de un lugar a otro remotamente y no se sabía cuál era esa infraestructura que permitía esa transmisión de información. Entonces se representaba como una nube. Es más, aún actualmente en diagramas de redes la nube sigue representando al Internet, pero cuando hablamos de cómputo en la nube ya hacemos referencia a un concepto que va al brindar servicios de diferente tipo en línea. Hay tres modelos principales con respecto al cómputo en la nube. Estos son Infrastructure as a Service, que es infraestructura como servicio; el otro es plataforma como servicio, que va orientada a programadores; y hay otro que es software como servicio. El enfoque de la investigación principalmente es de infraestructura como servicio, y a partir de esto se identifica ya en la investigación, se identificó la problemática, y es que la Facultad Multidisciplinaria de la Universidad Católica de El Salvador posee una infraestructura tecnológica limitada, lo cual restringe la posibilidad y disponibilidad de su uso para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos, lo que no permite que se obtenga una experiencia práctica completa. Cuando hablamos de infraestructura tecnológica, podemos hacer tal vez referencia específica a lo que es el hardware, sistemas operativos y herramientas de software que se utilizan en las distintas materias técnicas de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Luego, como parte de la investigación, se identificaron las preguntas de investigación. La primera
cuáles son los requerimientos de recursos de infraestructura tecnológica para el desarrollo de las asignaturas técnicas. La segunda, que si puede el uso de servicio de proveedores de cómputo en la nube, proveer una infraestructura tecnológica adecuada para su uso en las asignaturas técnicas, y cuál proveedor de servicio en la nube es más adecuado según los requerimientos de las asignaturas. Con respecto a los requerimientos de recursos de infraestructura, se realizaron consultas con los docentes de las materias técnicas para ver cuáles de ellas necesitarían infraestructura tecnológica que pudiera ser utilizada en los distintos servicios de nube que se verificaron. En el caso de la investigación solamente se tomó en cuenta los servicios de Amazon Web Services y de Microsoft Azure, siendo los dos principales proveedores de servicios de cloud computing. El objetivo general es determinar si aplicaciones de cómputo en la nube cubren los requerimientos de infraestructura tecnológica para las asignaturas técnicas de la carrera en Ingeniería en Sistemas Informáticos. Dentro de los objetivos específicos tuvimos identificar los requerimientos de infraestructura tecnológica de las asignaturas técnicas de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos, identificar el proveedor de servicio en la nube que requiera la menor inversión económica y cumpla con los requerimientos en infraestructura tecnológica necesarios, e implementar sobre servicios en la nube las aplicaciones o servicios que cumplan los requerimientos de infraestructura tecnológica de las asignaturas técnicas de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos. Con base en estos objetivos, se definió la metodología para la investigación, la cual fue exploratoria y correlacional. Fue exploratoria porque no se había realizado anteriormente una investigación relacionada a servicios o a recursos de cómputo en la nube, y correlacional ya que los resultados, tanto que se vieran en la plataforma de Amazon Web Services como la de Microsoft Azure, iban a relacionarse para sacar conclusiones. La metodología y procedimientos contó con 6 pasos. El primer paso fue la identificación de necesidad de recursos de infraestructura tecnológica en las asignaturas de la Ingeniería en Sistemas Informáticos. Para esto, como les mencionaba, se realizó una consulta con los docentes que imparten las materias en la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos. El segundo paso fue determinar la carga de trabajo para servicios identificados según fueran necesarios. El tercer paso fue la identificación de los servicios del proveedor Amazon Web Services con la capacidad de cubrir las necesidades de recursos de infraestructura tecnológica previamente identificados. También la identificación de los servicios que ofrece Microsoft Azure con la capacidad de cubrir las necesidades de los recursos de infraestructura tecnológica. El paso número 5, que sería la implementación de servicios en la nube identificados. Y el paso número 6, que es la evaluación de la funcionalidad de los servicios configurados. Con respecto a la identificación de los servicios de cloud computing o de cómputo en la nube que se lograron identificar en las distintas materias técnicas de la carrera de Ingeniería en Sistemas, tenemos que la asignatura de Programación 2 nos hacía un requerimiento de infraestructura de un servidor para sistema de control de versiones. La materia de tecnología web también nos solicitaba un servidor web. La de desarrollo de aplicaciones web también servidor web y servidor de bases de datos. La de negocios electrónicos también servidor web y servidor de bases de datos. Más que todo porque este tipo de servicios o de infraestructuras son las que iban aplicando los estudiantes a la hora de realizar las prácticas de las distintas asignaturas técnicas.
También en las siguientes materias que se identificó, tenemos programación orientada a objetos. En esta, el requerimiento es un servidor de aplicación para control de versiones y un servidor de software DevOps para bases de datos, un servidor MySQL y un servidor Microsoft SQL Server. Para desarrollo de aplicaciones móviles, servidor para sistema de control de versiones y servidor web. Y finalmente, para proyectos de informática y técnicas de producción de sistemas, nuevamente un servidor web y servidor de bases de datos, porque el enfoque es bastante a sistemas web. En administración de servidores, servidor web, tanto Microsoft Windows Server como un servidor web Linux, que puede variar ya sea Ubuntu o CentOS, dependiendo de lo que se quiera practicar. Y en seguridad informática también un servidor Windows Server y un servidor Linux. Dentro de los tipos de servicios identificados según las necesidades de infraestructura, básicamente se necesitaron 4. El primero, máquinas virtuales, que es básicamente la infraestructura sobre la que se ejecutan los servicios, servidores de bases de datos, almacenamiento y sistemas de nombre de dominio. La carga de usuarios aproximada para servicios tuvo un tiempo promedio de uso diario de 8 a 14 horas, esto variando bastante porque dependía de la hora a la que los estudiantes hacían uso de los servicios en la nube, y el tiempo de duración, el tiempo de promedio de uso fueron 10 semanas, que es básicamente la mitad de lo que está durando un ciclo. Las conexiones concurrentes se verificaron de 15 a 80 usuarios por servicio. También dentro de los servicios que se identificaron en Amazon Web Services para cubrir las necesidades de infraestructura, encontramos que básicamente con estos 3 servicios cubríamos las necesidades que se nos estaban solicitando. El primero era Elastic Compute Cloud S2, que básicamente es una virtualización de infraestructura o una máquina virtual. El Relational Database Service, RDS, que nos permitía una infraestructura para bases de datos según fuera el requerimiento, y el Route 53, que era el encargado del servidor de dominio para hacer el direccionamiento de dominios a direcciones IP. En Microsoft Azure, para cubrir las necesidades de infraestructura, se identificaron estos 4 servicios, que en el caso de bases de datos eran servicios distintos. El de infraestructura era el Virtual Machine, el Azure Database for MySQL y el Azure SQL Database para las bases de datos, y el Azure DNS para el servicio de nombres de dominio. Hasta aquí estaría mi participación. Continuará el Máster Celedón. Gracias. Muy buenas tardes. Continuando acá con la parte de los resultados, identificamos un par de características, ¿no?, de equipo que, consultando con los docentes y obviamente también nosotros mismos que hicimos uso de dichos servicios, identificamos ciertas características en la infraestructura que nosotros requeríamos. En este caso, por tratarse de servicios que no tienen una carga de procesamiento tan alto, ¿no? O sea, es uno para los estudiantes, pruebas. Las características generales que identificamos es que más o menos requeríamos 1 o máximo 2 GB de RAM por equipo, no más de un procesador para ambos servicios en el caso de las máquinas virtuales. Y en la parte de almacenamiento sí varía mucho la parte por proveedor, ¿no? En el caso de Azure nos brinda un máximo de 4 GB de almacenamiento por máquina virtual a los costos que les voy a presentar, y en el caso de Amazon Web Services nos brinda un máximo de 30 GB. De hecho, Azure hasta este punto ya lleva cierta desventaja, ¿no? Debido a que diferentes grupos de estudiantes necesitan estar
transfiriendo diferentes tipos de datos, de configuraciones, de código fuente, obviamente las configuraciones de las bases de datos, registros dentro de dichas bases, y de hecho esto nos quedaba un poquito corto, ¿no? Ya de entrada. En el caso de las máquinas virtuales relacionadas al costo, las máquinas virtuales más básicas, hago una pequeña comparación acá de servidores Linux con servidores Windows. Podemos ver que en la parte de Linux los servicios de Amazon son mucho más cómodos, ¿sí? En el caso de Azure es un poquito más elevado el costo, y en el caso de Windows es al contrario, ¿no? Si bien es cierto, la diferencia al menos acá no es mucha, como lo podemos ver, realmente no representan un cambio significativo, ¿no? Es casi el mismo costo en ambos servidores. En el caso de Linux sí, podemos ver que en Azure es un poquito más costoso. En el caso de máquinas virtuales con hasta 2 GB de RAM, en este caso sí los precios, la tendencia se mantiene. En el caso de Amazon Web Services el costo es menor para Linux y un poquito más elevado para Windows, ¿no? Sin embargo, la necesidad de infraestructura en el caso de Windows no es tan elevada dentro de la ingeniería en sistemas informáticos. Simplemente acá se necesitaba un servidor para estudiantes que trabajaban en la parte de Microsoft IaaS, y prácticamente todos los demás lo podríamos trabajar en la parte de Linux. En el caso de las instancias de gestores de bases de datos, Azure no es tan claro hasta cierto punto con la cuestión de los costos, el acceso a RAM y a los procesadores, y de hecho el almacenamiento para ellos lo cobran variable. Amazon en ese sentido ya me dice, usted puede tener máximo tanto, en este caso máximo 20 GB, en el caso de Azure es un poquito más bajo demanda lo que yo voy consumiendo, y obviamente el costo va aumentando. Por lo cual los cálculos de dichos costos los hice en base a 20 GB, teniendo que acá en este caso sí se nos disparaba el costo demasiado, ¿no? Los costos están calculados en base a 10 semanas de uso, ¿no? Que es lo que se identificó que los docentes iban a utilizar y los estudiantes. En este caso la diferencia es más que obvia. Amazon nos presenta muchas más ventajas en cuanto al costo. En este caso, ya para la parte de implementación de los servicios, nosotros identificamos que primeramente Amazon fue nuestro servidor preferido. Sí, de hecho, hasta el día de hoy esta investigación ya tiene quizás 2 años que empezamos con esta parte. Hasta el día de hoy seguimos utilizando los servicios de Amazon, no solo en la parte académica, sino que ya se está dando cierta parte administrativa, ¿no? Sobre servicios en la nube. En este caso, lo que nosotros pudimos identificar en Amazon Web Services es la facilidad de implementación de los servicios, la facilidad de administración de la infraestructura, la documentación está muy completa, siempre se mantiene actualizada, y facilidad de uso, ¿no? Según las opiniones de docentes y estudiantes. Al hacer las primeras pruebas, realmente a comparación de que cuando un docente o el personal administrativo de la universidad necesitaba realizar una configuración de un nuevo gestor o estar configurando un nuevo servidor, ¿sí? De hecho era un proceso engorroso, ¿no? En cambio en la nube, en cuestión de minutos uno ya tiene listo el servicio para poder prestárselo al estudiante. Lo único que necesita es la dirección IP o el endpoint, dependiendo de qué servicio vaya a utilizar. Ya entrando un poquito en las conclusiones acá, primero, Amazon Web Service era la opción que nos presentaba menor costo, ¿no? Respecto a las necesidades que se identificaron de infraestructura. Se tienen bajos tiempos de aprovisionamiento, hay facilidad en la administración de los recursos, y obviamente los docentes y estudiantes nos decían que era muy fácil de utilizar, ¿no? Yo tuve quizás de las primeras experiencias en las asignaturas de bases de datos, y de hecho sí me ayudó bastante en el sentido de que los estudiantes, antes de que nosotros implementáramos ese servicio, cuando ellos necesitaban hacer pruebas ya para evaluaciones dentro de la asignatura, por lo general ellos buscaban algún tipo de mecanismo gratis en internet, pero de hecho tenía muchas limitaciones. Entonces, ¿qué pasó? Con esto, hasta cierto punto, el docente y también los estudiantes tienen un poquito más de libertad, ¿no? Porque en ese sentido, si bien es cierto, no se les dio
acceso ilimitado a los recursos, ¿no? Pero de hecho, debido a que el recurso lo administraba la universidad, fue un poquito más flexible, ¿no? Los docentes tenían un poquito más de acceso, ¿no? Y podían administrar las situaciones, obviamente, que ellos manejaban dentro de sus asignaturas. ¿Qué recomendaciones tendríamos nosotros para la universidad en este caso? ¿No? Primero, capacitar a los docentes de las diferentes asignaturas que van a utilizar dicha infraestructura en la nube, ya que hubieron un par de inconvenientes, ¿no? A veces los docentes, por no haber tenido mucho contacto con este tipo de tecnología, ¿no? Preguntaban y estaban en la razón, ¿no? De hecho, cuando uno muchas veces no ha utilizado ninguno de estos recursos, no necesita cierta guía, ¿no? Entonces, tal vez montar un programa como de capacitación, ¿no? O pequeños talleres a través de los cuales se les capacite a los docentes para el uso de estos recursos. Otro es planificar el monto de la inversión que se va a hacer ciclo con ciclo, ¿no? De hecho, esta fue una recomendación del decano, ¿no? Después que se hizo la primera ronda, por decirlo así, o el primer año que se utilizó, él nos dijo, mire, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Lo que vamos a hacer es que busquen, hablen con los docentes, ¿no? Y ellos que planteen la necesidad de recursos que tienen para que de esta manera en el presupuesto del siguiente año ya se incluyan, ¿no? ¿Sí? Para nosotros como facultad vamos a invertir este monto aproximado, ¿no? Porque son aproximados, el siguiente año en recursos en la nube. Lo otro es que siempre hay que determinar un mecanismo oficial, ¿no? Para la creación de los recursos. Obviamente quizás por ser la primera experiencia hasta cierto punto nos tocó que de palabra no estar hablando con los docentes, ¿no? Sin embargo, una recomendación sería que la universidad montara, ¿no? Qué sé yo, un sitio web o algún formulario, ¿no? A través del cual cada facultad y cada docente de las facultades pudiera solicitar el uso del recurso, ¿no? Incluyendo qué tipo de recurso quiere, qué características básicas considera él, entre qué fecha se va a estar utilizando, un aproximado de los usuarios que van a utilizar el recurso y si es posible calcular ya el costo aproximado, ¿no? Para que no sea el personal administrativo que lo haga. Otra recomendación es elaborar políticas y reglamentos, ¿no? Para regir la creación y el uso, ¿no? Porque de repente se podría dar el caso que el recurso es para utilizar dentro de la asignatura, pero de repente los estudiantes o el mismo docente lo puede utilizar para otras situaciones, ¿no? Entonces siempre ciertas regulaciones son necesarias. Otro es realizar el monitoreo adecuado de los recursos. Al menos a nosotros la experiencia nos dice que cuando uno empieza a utilizar esto en la nube y no tiene mucha experiencia, de repente como los cargos son automáticos a las tarjetas de crédito, de repente uno ya tiene un cargo extra ahí que por estar a veces haciendo pruebas, ¿no? Que no estaba calculado, ¿no? Entonces siempre es bueno que haya personal monitoreando todos los recursos que están y ambos servidores presenten herramientas para ello, ¿no? En el caso de Azure existe un servicio Azure Monitor y en el caso de Amazon Web Services hay un servicio que se llama CloudWatch. ¿Qué inconvenientes tuvimos, no? Primero, la falta del mecanismo oficial de solicitud, muchas veces desconocimiento de los servicios que brindaban los proveedores en la nube por parte de los docentes. En el caso de algunos docentes siempre hay cierta resistencia al cambio, no quieren seguir realizando el mismo procedimiento, ¿no? Casi todos los años, pero hay que tratar de cambiar un poquito el cassette en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Y otro inconveniente que tuvimos fue que no en todas las aulas se tenía acceso a internet, ¿no? De hecho, esta parte sí se ha intentado solucionar bastante desde que comenzamos, esperamos seguir mejorando, ¿no? En ese sentido, ¿no? De mi parte eso sería todo. Por acá está nuestra información de contacto por si alguien tiene interés en nuestro proyecto. Gracias. En agradecimiento por la participación de ustedes. Gracias.